están? Bienvenidos una vez más al canal Cristianos de la Vida Real. Y pues como ya pudieron ver en el título, se llama este episodio ¿Cómo lidiar con el pecado? Y es que en la actualidad muchas veces a lo bueno ya se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y vamos a platicar un poco acerca de ciertas historias en las que yo he vivido, en las que he visto vivir a otras personas, y que eso me ha llevado a mí a tomar mis propias decisiones, y que tú también en la situación que estés viviendo puedas tomar decisiones con sabiduría, con inteligencia, y no por los impulsos de la situación que estás viviendo, ¿verdad? Pero antes de empezar, vamos a leer nuestra Biblia y quiero que me acompañen ahí a Romanos 12. Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y algo que me llama mucho la atención aquí es que no te conformes a este siglo y que seas transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cuál es nuestro entendimiento? ¿Cuál es el entendimiento que tú tienes y el cual tiene que ser renovado? Yo les voy a contar un poco acerca de mí, cómo yo creo que Dios ha renovado mi entendimiento, y ha sido, primero ha sido pues obviamente la oración, también ha sido la lectura de la Biblia. Todos los días procuro despertarme y lo primero a hacer es orar y luego leer la Biblia antes aún de levantarme de mi cama. Porque si yo no hago esto todas las mañanas, se me va el tiempo todo el día, y en la noche ya lo quiero hacer y ya me cuesta mucho trabajo porque ya estoy cansada. Entonces prefiero despertarme un poquito antes y hacerlo, ¿no? Y ya llevar todas mis demás actividades, pero saber que mi prioridad número uno fue Dios. No sé cuál sea tu prioridad número uno al despertarte. Tal vez puede ser tu celular, porque en la actualidad el celular ya es algo como muy importante, ¿verdad? Para muchas personas. O tal vez es tu familia, o tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Y eso es tu prioridad al despertarte. Me acuerdo mucho que tiempo atrás yo tomaba una clase en la iglesia y la maestra siempre nos decía: lo primero que piensas en la mañana es lo más importante para ti, al igual que lo último en que piensas antes de dormir. Y yo le decía a Dios: yo quiero que de verdad seas lo primero que piense en la mañana y lo primero antes de dormir. Pero ese es un hábito que nosotros debemos de trabajar y debemos de ir creando. Yo soy soltera y yo creo que tal vez para las personas casadas es diferente la dinámica, porque si el bebé llora en la madrugada, pues la mamá se tiene que despertar, ¿no? Y es diferente, pero Dios también te va guiando y te va enseñando cómo hacerlo de tal forma que puedas honrar siempre a Dios en primer lugar. Y volviendo un poco a mi caso, yo he tenido que enfrentarme a diferentes situaciones durante mi vida, donde la clave que me ha ayudado a salir de esos problemas fuertes, porque han sido problemas fuertes, ha sido el ayuno. El dedicar tiempo a Dios en ayuno. Y para muchas personas tal vez le huyen al ayuno o no les gusta ayunar, porque el ayuno significa negarse a uno mismo, negarse a lo que uno quiere. Pero el negarte a ti y practicarlo te va a ayudar que en el momento en que tú ya estés en el problema, enfrente de ese problema, como José, ¿verdad? Cuando la esposa de Potifar lo asió, la historia de José en la Biblia, él salió corriendo y ella se quedó con parte de la ropa de José. ¿Y cómo fue que pudo José soportar esta prueba? Porque tal vez en algún momento, estando ahí ya con la esposa de Potifar, tenía tentación de hacer algo que no debía de hacer, que era cometer adulterio, porque a lo mejor la señora era guapa, porque ella ya le había hablado bonito muchas veces, pero él decidió salir corriendo. ¿Y cómo lo logró José? Y todos lo podemos lograr. La cuestión es que queramos lograrlo, porque el pecado se presenta en nuestras vidas y nosotros tenemos dos decisiones que tomar. La primera es huir o quedarnos ahí, y nosotros decidimos si tomar el pecado o salir corriendo. Entonces, el hecho de que tú prepares
a tu carne, a tu mente, a todo tu ser para servirle a Dios, es una decisión. Y tenemos que esforzarnos por ser transformados en nuestro entendimiento conforme a la voluntad de Dios. Y eso cuesta trabajo, sí, pero les puedo asegurar, bueno, en mi caso, creo que ha valido la pena. No me arrepiento de todas las veces que he tenido que ayunar. Muchas veces aún en trabajos donde ya las cosas no funcionaban, toda la semana ayunaba discretamente, no lo hacía público ni decía, ay, estoy ayunando, no, nadie se daba cuenta y no ayunaba tal vez todo el día, ayunaba hasta mi hora de comida y yo le pedía a Dios sabiduría y era como Dios me daba sabiduría para poder dejar ciertas cosas como un trabajo o a personas que me estaban causando daño emocional y que Dios me decía, deja esa amistad y yo no podía hacerlo. Bueno, pues fue a través del ayuno que el Espíritu Santo me dio la fuerza para salir de ese problema. También a través del ayuno he recibido victorias. A través del ayuno he orado por cosas que Dios también me ha contestado y no ha sido de la noche a la mañana. Ustedes saben el caso de mis papás, ¿no? Que ya les he comentado un poco. Mis papás no eran cristianos y ahora son los pastores de la iglesia. Pero fue a través de oración, de ayuno, de leer la Biblia, de todas esas cosas que uno está dispuesto a dar para que Dios se glorifique. Y que las das a veces sin esperar nada a cambio. Y que las das con mucho amor. Y bueno, vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Estamos en el 12:9. 12:9. Cuando de verdad amas, muchas de las cosas que tú haces son por amor. El amor es un motivante muy fuerte para que tú actúes conforme a la voluntad de Dios. Cuando de verdad te enamoras del amor de Dios, cuando de verdad te enamoras de la persona de Jesucristo, no hay nada que te detenga. Y obviamente van a venir luchas y problemas y tú puedes decir, es que me trataron mal en la iglesia, es que me vio fue el pastor, es que me hicieron groserías. Pero todos en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos a esas situaciones. Y aquí les voy a contar tal vez una experiencia que tal vez sí era pecado, ¿no? No un pecado así vistoso, grande y todo. Y que a lo mejor la gente no creyera que fuera pecado. Pero yo tuve una situación en que yo me la pasaba todo el tiempo en la iglesia. Todos los días. De verdad, de lunes a domingo. Yo vivía en la iglesia casi, porque trabajaba en la iglesia, iba a reuniones de jóvenes a la iglesia, iba a los cultos generales de la iglesia y todos podrían decir, wow, Rosa se la pasa en la iglesia, es una mujer de Dios, pero ¿sabes cuál fue mi pecado? Mi pecado fue descuidar lo más importante que fue mi relación con Dios. Y para mí ir a la iglesia ya era una rutina. Ya no era la pasión de levantarme, voy al culto, voy a adorar a Dios, voy a trabajar para Dios, ¿no? Ya era de córrele que se te hace tarde, levántate rápido, métete a bañar, peínate, arréglate, lo que tuviera que hacer, pero Dios ya no estaba en ese primer lugar. Ya tal vez ya no me despertaba y oraba como antes, ¿no? Ya no leía la Biblia porque ya mi prioridad era llegar rápido a cumplir todas mis labores y empecé a descuidar lo más importante, mi relación con Dios. Y entonces yo ya hacía las cosas para el hombre. Porque un hombre me pidió que tenía que hacer esto, lo hacía. Porque un hermano me pidió que ayudara a lavar los trastes, lo hacía. Porque otra hermana me pidió que ayudara al talento, lo hacía. Porque me pidieron apoyo en un evento de jóvenes, lo hacía. Pero ya no lo estaba haciendo para Dios. Yo había perdido el enfoque de lo más importante en mi vida, que era Dios. Y ya mi vida era una religión, una religiosidad donde tenía que cumplir ciertas características, ciertos propósitos, y entonces me empecé a desviar. Y obviamente el diablo, cuando te empiezas a desenfocar, empieza a ponerte pruebas, trabas, para que tú te alejes de Dios. Y había gente que me ofendía, había gente que me hacía groserías, aún dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Y eso me desanimaba, me desmotivaba, me hacía sentir vulnerable, me hacía sentir triste y con ganas de ya no ir a la iglesia. Pero el problema tal vez, o lo más seguro, es que no fueran esas personas. Porque si esas personas hacen algo
en contra de Dios, así como Dios me ama a mí, Dios les ama a esas personas. Y así como Dios me va a corregir a mí porque me ama y porque soy su hija, también Él es padre de esas personas y las va a corregir y les va a hablar con amor porque también son sus hijos. El problema aquí era yo, que ya había perdido mi enfoque real, que era Jesús. Y yo tenía dos opciones: alejarme de Dios o volver a Dios. Y de verdad, aún hablando de cosas de la iglesia, tuve que dejar todo. Tuve que poner un freno a mi vida y volverme a enfocar en la persona más importante que es para mí, que es Jesús. Y entonces dejé de trabajar tanto en la iglesia, dejé muchas actividades y me volví a lo principal, a enfocar en Jesús, en su amor. Porque si no estamos enfocados en el amor de Dios, no va a haber nada que te detenga para no pecar. Porque lo que nos hace no pecar es el Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos da la convicción de que una cosa o la otra es pecado, ¿no? Si tú no buscas a Dios, va a llegar el punto en lo que tú estés haciendo, tú vas a creer que estás bien. Aunque la Biblia diga que es pecado, tú vas a decir, no, no es pecado. Porque a mí me funciona, porque yo me siento tranquila, porque yo me siento en paz. Pero sí es pecado y la Biblia habla de pecado. Y por eso es que el pecado se ha infiltrado aún en las iglesias. ¿Por qué puede haber adulterio entre hermanos? ¿Por qué puede haber fornicación entre jóvenes? ¿Por qué puede haber tantos pecados ocultos en una iglesia? Pues porque hemos dejado nuestro primer amor. Y nuestra mente y nuestro corazón se ha desenfocado de lo primero, que es Jesucristo. Y te lo voy a dejar como conclusión, porque ya nos alargamos y espero que en algún momento podamos volver a hablar un poco de esto. ¿Cómo lidiar con el pecado? Es muy fácil. Enfócate en Jesús. No se trata de que luches con tus fuerzas para salir de donde estás. Simplemente tienes que enfocarte en Jesús. Recuerdo mucho a un hermano que daba su testimonio y él decía, yo entendí que yo no iba a poder dejar de hacer lo que yo practicaba. Simplemente me rendí a Jesús y le dije, tú eres mi Señor. No solamente mi Salvador, sino mi Señor. Entonces, yo he aprendido eso de este hermano. Tal vez en algún momento me gustaría mucho invitarlo a este canal y que él nos compartiera su testimonio. Es un gran hombre de Dios que yo admiro demasiado, pero él rindió su vida a Dios como su Señor. Cuando alguien es tu Señor, tú dejas que Él dirija tu vida, dejas de dirigirla tú, y es el Espíritu Santo el que va a obrar en ti y te va a cambiar y te va a transformar y te va a ayudar a volver a su amor. Y cuando estés sumergido en ese amor ya no te va a llamar la atención el pecado. Entonces, como iglesia tenemos el compromiso de volver nuestra mirada a Jesús. Y no es difícil, simplemente es de una oración, de ser sinceros con Dios y de decirle, Jesús, yo te necesito y quiero cambiar. Y pues gracias a Dios pude salir de ese bache, gracias a Dios pude retomar el camino, aún estando dentro de la iglesia. Y como les decía, muchos creían que tal vez yo estaba muy bien porque vivía casi en la iglesia, solo me faltaba quedarme a dormir ahí. Pero Dios me hizo volver a entender que yo no trabajo para el hombre, yo no hago las cosas para el hombre, yo no sirvo para el hombre, yo lo hago para Él. Todo mi servicio es para Él. Y ahora que ya estoy otra vez enfocada, la pasión vuelve. Y te enfocas tanto en Dios y lo haces con tanto amor para Él que ya no hay nada que te detenga. Y pues yo les invito a eso. Si estás lidiando con algún pecado, vuelve tu corazón a Cristo y vas a ver que Él te va a ayudar. Simplemente dile, Señor, aquí estoy, quiero que seas mi Señor. No puedo sola, no puedo solo, pero yo sé que tú sí puedes. Ríndete a Dios, ora todos los días, así sean 5 minutos en la mañana. Lee aunque sea un versículo si te cuesta mucho leer, y empieza tu día diciéndole, Dios, tú sabes que me voy a enfrentar a esto y que posiblemente vuelva a caer, pero te necesito, Jesús. Dios va a estar ahí para ti. Y cuando puedas también ayuna. Esfuérzate poquito, aunque sea mediodía, pero empieza a someter esa carne a Jesús. Y sí se puede. Y pues bueno,
Recuerden que estamos para apoyarles. Gracias por su apoyo, gracias por sus comentarios. Ahí seguimos igual en Instagram. Los seguimos esperando en este canal. Y gracias por ustedes, 20 suscriptores que han seguido ahí viéndonos y todo. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.